Muy buenas noches. Recordemos que mientras estemos en el tema, vamos con el tap a la pantalla, vamos a seguirme, vamos a compartir. Y si es tu voluntad, ya sabes, las rositas y todo lo que comparten con nosotros es para ayuda de nuestros niños. Ya mañana voy a ir especialmente a comprar. Ya hoy pude retirar algunas cosas de lo que ustedes me han donado, de lo que ustedes me han enviado por PayPal, de lo que ustedes me han donado acá por TikTok. Y mañana voy a ir a comprar unas cositas, les enviaré, les mostraré fotos. Muy bien, mis queridos hijos, vamos a ponernos entonces en la presencia de Dios para que hoy nosotros podamos aprender conceptos básicos de fe. A partir de este momento, pues las oraciones, recuerden que las voy leyendo así, pero vamos a participar activamente de nuestro tema del día de hoy, que son los conceptos básicos de nuestra fe, conceptos básicos de nuestra fe. Irma, buenas noches, Padre, bendiciones. Bueno, ahora les empiezo a preguntar para que ustedes escriban. ¿Ustedes qué creen, mis queridos hijos? ¿Qué creen, mis queridos hijos? ¿Qué se me hizo? Acá está. Espérenme. ¿Ustedes qué creen, mis queridos hijos? Que son los conceptos básicos de nuestra fe. Padre, voy a entrar con mi otra cuenta, Teresa. ¿Listo? Entra. Buenas noches, Jorge. Hola, Padre, bendiciones. Cuéntenme, mis queridos hijos, ¿cuáles son los conceptos? ¿Ustedes qué creen que son los conceptos básicos de nuestra fe? Bueno, podrían ser los 7 sacramentos. Muy bien. Que en este caso hay muchas personas que no saben aún cuáles son los 7 sacramentos. Pero es uno de los conceptos. Buenas noches, Padre, todos los bendiga. Bueno, ¿cuáles son los conceptos? Concepto básico, confiar. No, ese no es un concepto básico de nuestra fe. ¿Cuáles son los conceptos básicos de nuestra fe? Pero no se preocupen, porque hoy vamos a aprender. Andrea, los mandamientos. Bueno, sí, los mandamientos. Teresa, ¿cómo estás? Feliz noche. No sé si estás llegando o te estás yendo, pero aquí estamos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos de nuestra fe? Es crecer más allá de lo que uno puede ver. Creer más. No. Los mandamientos, sí. ¿Qué hacer en la Sagrada Comunión? No. El amor al prójimo. Los sacramentos, Padre, está en mi otra cuenta. Claro que sí, Teresa, gracias por venir. El credo, el bautismo, los sacramentos. Marcos, Dios te bendiga. Gracias por registrarte. Marcos, bienvenido. Tercer seguidor que se registra y se vincula. De gran ayuda para nosotros. Su aporte mensual con la afiliación. Pecado, fe, creencia, confianza. Jorge. Bueno, mis queridos hijos, entonces vamos a iniciar con esos conceptos básicos de nuestra fe. Y todos vamos a escribir y todos vamos a participar porque hay muchas personas que no nos sabemos. Entonces, los primeros conceptos básicos de nuestra fe, como escribieron anteriormente, son los mandamientos. Padre, yo no sabía si que era el Santísimo, por Dios. Los conceptos básicos, por favor, participemos con lo que les voy a preguntar y de pronto no enviemos las oraciones y eso, porque si no, las oraciones ya las dejamos ahora para el rosario, para poderlo leer. Entonces, el primer concepto básico o los primeros conceptos básicos que el Señor nos regala son los mandamientos de la ley de Dios, que muchas personas no los sabemos y que muchas personas no sabemos cuáles son. Entonces, de a uno, cuéntenme, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Solo el primer mandamiento. Arrigo, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos y orden sacerdotal. Bueno, esos son los sacramentos. ¿Cuál es el primer mandamiento del amor de Dios? Amar a Dios. Está incompleto. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Escucha. Esos son sacramentos. Hijos, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios?
Amar al prójimo. ¿Cuál es? Bueno. ¿Sí ven? Creo que no lo sabemos. Bueno, entonces, el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento muy importante que muchos de nosotros no ponemos en práctica, y si no ponemos en práctica, ¿cómo vamos a crecer en nuestra fe? ¿Cómo vamos a tener los conceptos básicos de nuestra fe? Yo lo dije, sí, padre Jorge, pero te faltó un poquito. Te faltó porque dijiste amar a Dios, pero te faltó sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es importante porque a Dios en algunos momentos no lo estamos amando sobre todas las cosas. Hay veces amamos a otras cosas sobre el amor de Dios, mis queridos hijos. No vamos a discutir, Irma, sí, hay veces no los estoy leyendo porque ya cuando empiezo no lo leo, sí. Si lo dijeron, perdón, felicitaciones. Si hasta ahora lo están aprendiendo, felicitaciones, sí. Entonces sé que pasan muy rápido los mensajes y puede ser que lo hayas dicho, pero no lo leí. Entonces, hay que saber, mis queridos hijos, que el amar a Dios sobre todas las cosas es amarlo sobre todo lo que tenemos, sobre nuestra riqueza, sobre nuestros esposos, sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, sobre todo, sobre las cosas materiales y demás. Y es algo muy complicado y muchas personas no cumplimos ese mandamiento a cabalidad. No cumplimos ese mandamiento a cabalidad. ¿Por qué, mis queridos hijos? Ay, sí, padre, pero si yo amo a mi familia. Ay, sí, padre, pero si yo amo a mi esposo. Ay, sí, padre, pero si yo amo a mi mamá, a mi papá. Ay, sí, padre, pero es que yo amo. ¿Y dónde están? Entonces, ¿por qué estás peleando con tus amigos? ¿Por qué estás peleando con alguien? ¿Por qué sientes rencor por alguien? ¿Por qué no ayudas a los necesitados, a los indigentes, a los huérfanos, a las viudas? Entonces no estás cumpliendo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Y por eso cuando hacemos un examen de conciencia, cuando lleguemos ahí, el mejor examen de conciencia está sobre las bienaventuranzas y sobre el mandamiento, los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Entonces, si es que yo cumplo ese mandamiento, pues no, mis queridos hijos. Y ahí estamos viendo que de paso con lo que estamos haciendo vamos a ir haciendo un examen de conciencia para cuando lleguemos al sacramento de la reconciliación. Entonces, para que lo tengamos, un concepto básico de la fe son los mandamientos, y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Por ahí decían escuchar, claro, porque hay un fragmento de la palabra de Dios que le dice el Señor: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Por eso hay muchas personas que dicen que el primero es escuchar, y el que escucha, por eso nosotros no oímos el evangelio, nosotros escuchamos la palabra de Dios. El que escucha, obedece. Segundo mandamiento, ¿quién me dijo cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? A la una, no jurar el nombre de Dios en vano. Muy bien, Alexa. El segundo mandamiento es no jurar el santo nombre de Dios en vano. Ya me imagino que los están buscando por ahí por YouTube. No los busquen, ni los busquen por internet, porque eso es hacer trampa. Pero mentiras. Entonces, el segundo mandamiento es no jurar el nombre de Dios en vano. Y díganme, ¿quién no ha jurado en este mundo? Todos los días seguimos jurando el nombre de Dios en vano. Nuestros niños, nuestros adolescentes, hasta los adultos, seguimos poniendo o jurando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque oramos por mi papá, porque oramos por mi mamá, porque oramos por mi hermano, porque oramos por tal persona, porque oramos... Cuando oramos por nuestros familiares, automáticamente estamos jurando. Cuando juramos por nuestros familiares, automáticamente estamos jurando el nombre de Dios. ¿Y por qué juramos? Porque si yo pongo a mi mamá, porque si yo pongo a Dios, porque si yo pongo a mi hermano, me van a creer.
Y son unos juramentos que uno decía de niños porque todo, hasta el cura, antes de ser cura, te lo juro por mi mamá que ta 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 ta. Te lo juro por mi hermano que ta 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 ta. Y decíamos muchas cosas y así nos creían. Pero hoy en día uno dice, entonces, ¿por qué no juras porque se rompa la mesa del comedor? Porque si tú dices, lo juro por la mesa del comedor que se parta, pues no te van a creer. Si tú lo juras que porque se parta una piedra, pues no te van a creer. Hay que poner el nombre de personas, y cuando ponemos el nombre de las personas, automáticamente estamos jurando el nombre de Dios en vano. Entonces no puedo jurar por Dios, claro. Entonces no puedo jurar por mi mamá, claro. No puedo jurar por mi hermano, claro, puedes jurarlo. No estamos diciendo que no. Pero cuando sea verídico lo que tú estás haciendo, así como hacen el juramento los médicos que dicen que efectivamente no van a dejar morir, que van a hacer todo lo posible por salvar la vida a un paciente y demás. Pero entonces tengámoslos muy presente. Tercer mandamiento, ¿cuál es? ¿No se escucha? ¿No me escuchan o sí me escuchan? Ah, sí, sí me escuchan porque están contestando. Ana, ¿no se escucha? Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Una vez le dije a alguien, me dijo, uy, padre, es que yo sí cumplo el tercer mandamiento. Yo a fiesta que me inviten, a fiesta que voy. Y yo le dije, ay, qué bueno. Dije, sí, ahora me invitaron a unos 15 años. No son esas fiestas, hijos, son las fiestas de la iglesia, especialmente las de guardar, las de ahora que se viene el tiempo de Adviento, las de ahora, las que usamos en Semana Santa, las fiestas que nos manda la iglesia. Pero hoy día, como la gente en Semana Santa se va es a la playa, como en las fiestas ya son vacaciones, como los festivos que nos deja la iglesia también hacemos otras cosas. Como no vamos los domingos a misa porque me picó un zancudo, no vamos los domingos a misa porque es que me dio pereza. Santificar las fiestas es especialmente cumplir, asistir, congregarnos en comunidad y a dar ese realce. Antiguamente yo me acuerdo que mi abuela no nos dejaba lo que era jueves y viernes, no nos podíamos ni bañar, ni barrer la casa, ni ir al río, ni nada, porque era muy pecado, pero hoy día hasta van a bailar. Hoy día ya no hay respeto. ¿Y cuántas personas no conocemos esos conceptos básicos? Se nos terminó el temor de Dios, se nos terminó el temor de Dios. Así que debemos de santificar. Debemos de santificar todas las fiestas. Ahorita en este tiempo que viene, hay personas que iniciamos ahora la novena de Navidad o las posadas, no sé cómo le llamen en otros países, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces prefieren tomar, prefieren bailar, prefieren hacer otras cosas, pero no santificar las fiestas. Cuarto mandamiento. Eso los vamos a profundizar un poco más en la penitencia. Honrar a padre y madre. Muy bien, honrar a padre y madre. Ay, pero ¿cuántos no honran a padre y madre? ¿Cuántos tienen a sus padres después de que les sirvieron por allá en un, ¿cómo se llama? En una casa de paso, en un geriátrico. ¿Cuántos no les sirven a su papá, sino ya son unos estorbos? ¿Cuántos ya hasta los niños ya pelean con sus padres, ya les sacan la piedra? Cuando nosotros no respetamos, no amamos, no servimos, no ayudamos, no visitamos, no les apoyamos a nuestros padres y no oramos por ellos, le estamos diciendo al Señor que la verdad no nos sirven para nada. Los estamos despreciando, los estamos, en pocas palabras, dejándolos por ahí como si fueran basura inservible. Le estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Gracias, para mí no me sirven. Pero cuando tú le ayudas, cuando tú oras, cuando tú les acompañas, cuando por más de que estén enfermos, no reniegas de ellos. Porque hay que saber que nuestros padres, cuando se vuelven mayores, adultos mayores, se vuelven como niños. Y así como ellos nos soportaron a nosotros, nosotros debemos de soportarlos.
Llegará un momento donde debemos de bañar a nuestros padres, llegará un momento donde debemos de cambiarles el pañal a nuestros padres, llegará un momento donde debemos de cucharear la comida. Y no son una carga, porque nunca nuestros padres para nosotros deben de ser una carga. Y por eso honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Si los tenemos vivos, si solo tenemos uno porque el otro ya no está, le seguimos ayudando. Pero nada de encerrarlos en un geriátrico. Es lo peor que uno puede hacer con sus padres. Es lo peor que uno puede hacer, dejarlos por allá. Ay, padre, pero es que allá están más cuidados. Nada. Entonces, tu papá, tu mamá, entonces, ¿qué hicieron cuando tú naciste? Te mandaron por allá, que alguien... No. Y si lo hicieron con nosotros, pues devolvámosle en agradecimiento ellos, mis queridos hijos. Entonces recordemos, cada vez que peleamos con nuestros padres, cada vez que no les hacemos un favor, cada vez que de pronto decimos, uy, es que sí, jode. Pensemos que estamos quitándoles años a sus vidas, pero cada vez que les ayudamos, que compartimos, que los sacamos a pasear, que, bueno, todo lo que hemos dicho, que exaltamos a su persona, estamos prolongando muchos años más de vida para estos nuestros seres queridos y estamos agradecidos con Dios. El quinto mandamiento, ¿cuál será? No matarás. Muy bien, no matarás, Alicia, no matarás. El quinto mandamiento es no matarás. No, ese lo cumplimos, todos lo cumplimos a cabalidad, porque yo nunca he cogido un arma para atentar con nadie. Y nosotros, mis queridos hijos, disculpe la palabra que voy a decir, nosotros parecemos todo el día, porque nosotros matamos con nuestras palabras. Nosotros matamos con nuestros pensamientos, nosotros herimos con nuestra forma de actuar, nuestras formas de decir las cosas, porque cada vez que decimos es que usted es un sapo, es que usted es un lambón, es que usted no sirve para nada, es que usted, estamos matando la vida de la persona. No necesitamos empuñar un arma física para matar a una persona. Entonces, por eso es importante. Y decimos que nosotros no cumplimos los conceptos básicos de la fe. No los cumplimos. Y por eso hay que poner una cremallera en nuestros labios para poder comprender, no escoger un arma. Hasta tentamos con la naturaleza. Hasta vemos los zancudos y les hacemos así. Vemos una polilla y... Entonces, mis queridos hijos, hay padres que son bien fastidiosas. ¿Te gustaría que te hicieran así? Entonces, tomemos conciencia, sí, son plagas. Pero hay otros métodos. ¿Qué culpa tiene una ratica? ¿Qué culpa tiene una rata que se meta a su casa? Si se mete una rata a su casa es porque algo no anda bien en la casa. Está mugre, sucio, comida. ¿Qué culpa tiene la ratica que la maten? Pero hay que ver, más que los animales, mis queridos hijos, es ver la forma que estamos maltratando y hiriendo verbalmente a las personas. Y por eso, para nosotros, tengamos cuidado. Sexto mandamiento, el que nadie hace. Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros, no fornicar. Mi Luisa, sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Ay, mi sobrina está ahí. No cometerás actos impuros. Claro que sí, no cometer actos impuros. Actos impuros, efectivamente, los conocemos todo lo que es acto, lo que hace impuro a la persona. Y en los actos impuros tenemos todo lo que nos mancha, todo lo que nos ensucia. Ya sabemos, la fornicación, la pornografía, el adulterio, los pensamientos que no son nada agradables.
Y todo ello lo que mancha al ser, lo que mancha el cuerpo. Que ya todos sabemos qué es lo que mancha, qué es lo que verdaderamente. Entonces debemos de pensar. Y ahí es cuando entran las personas que viven en unión libre, que entran las personas que están cometiendo adulterio, fornicación y demás. Y son conceptos básicos de nuestra fe. Y por eso lo debemos de tener presente en nuestra vida. Séptimo mandamiento. No robarás, o no robar, muy bien, no robar, mis queridos hijos. El séptimo mandamiento, no, padre, es que yo no robo nunca, ni un dulce me he cogido, ni una aguja me he llevado. Pero hay veces nos robamos la identidad de los demás, nos robamos la personalidad de los demás. Nos robamos los sentimientos de los demás. Pero también hay veces vemos cositas por ahí que tomamos prestadas y nunca devolvemos. Eso es robar. Hay veces estamos en la casa de alguien y cogimos un dulcecito por ahí sin pedirlo. Eso es robar. Entonces, mis queridos hijos, no hacemos nada, pero esos son conceptos básicos de nuestra fe. Robamos pensamientos. Ahora con todo esto de las redes sociales, hasta nos robamos las ideas de los demás y las pautamos nosotros. Eso es robar. Por eso siempre hemos dicho, si encuentras algo que te llame la atención en un perfil, dile, oye, ¿será que puedo copiar esto que me gustó para compartirlo? Claro, bien pueda. Pero copiamos, editamos y subimos. Eso es robar. Robar identidad, robar palabras. Ay, no, es que me encantó ese buzo. Entonces, robamos la personalidad de las personas. Queremos tener una identidad como el otro. Y hay que tener cuidado, mis queridos hijos. Octavo. Buenas noches, Padre Alberto. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Dios lo bendiga. Octavo mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentir. Muy bien, no levantar falso testimonio ni mentir. Y ahí, en eso también nosotros estamos expertos en eso. Por eso les decía una vez que nosotros no oímos, nosotros solo oímos chismes, habladurías, corrillos, que no es nada verídico. Y levantamos falso testimonio, es que esa es una tal, que ese es un tal, que ese yo no sé, que hizo esto. Pero es cierto, es verídico lo que estás diciendo, te consta, tienes, como dicen, pruebas, evidencia. Pero también mentir. Mentimos para quedar bien. Por eso decimos que desde que las excusas se hicieron, todo el mundo queda bien. Se levantaron tarde, se les hizo tarde. Y llegaron tarde y ¿qué se inventan? No, es que había trancón. Porque para todo tenemos excusa y para todo tenemos mentiras y para todo tenemos una excusa perfecta. ¿Por qué no ha estado el almuerzo? No, porque es que me tocó salir a comprar algo, pero estabas viendo televisión. Entonces, mis queridos hijos, por eso no levantar falsos testimonios de nadie. Si no tienes pruebas, que una persona que llegue, ay, mire, es que están diciendo, eso a mí no me interesa, porque automáticamente te estás convirtiendo en cómplice de esa persona. Y tiene más pecado el cómplice que la persona que comete la acción. Es más pecador el cómplice que la persona que comete la acción. Ay, no, entonces ahora yo voy a salir a echar chisme. ¿No dice Padre que es más pecador la persona que es cómplice que el que hace la acción? Tengamos cuidado con eso, mis queridos hijos. Noveno mandamiento. No tendrás pensamientos ni deseos impuros. Bueno, ya pasamos por ahí. Noveno mandamiento. Buenas noches, Padre Alberto.
No matarás. No, noveno mandamiento a la 1. No cometerás, no cometerás, no matarás, no, noveno mandamiento, noveno a la 1, noveno mandamiento a las 2 y noveno mandamiento a las 3. Saludos. Bueno, el noveno mandamiento es no desear la mujer, uy, muy bien, Emi, no de codiciar la mujer del prójimo, no desear la mujer del prójimo. Y ahí es donde muchas mujeres dicen, ay, entonces yo sí puedo. No, cuando hablamos no desear la mujer del prójimo, nos estamos viendo al hombre o a la mujer, al hombre o a la mujer. No desearlo. ¿Y qué es desearlo? Sentir atracción, deseo por la otra persona que ya está comprometida. Es muy diferente cuando yo siento atracción, siento deseo por una persona soltera a cuando yo siento atracción por una persona que esté ennoviada o que esté comprometida. Hoy día hay mucha promiscuidad, hoy día hay muchas cosas que verdaderamente seremos juzgados con severidad. Pero ¿qué es lo importante aquí, mis queridos hijos? Que yo tengo que hacerme respetar y que también tengo que respetar a la otra persona. ¿Por qué pasa todo esto? Porque yo no me amo, porque yo no me quiero, porque mientras estoy con una persona, estoy picándole el ojo al otro, a la otra. Mientras estoy con una persona, estoy chateando con el otro, con la otra. Mientras estoy con una persona, estoy entrando en redes sociales, en páginas, buscando otras cosas. Porque no me valoro. Si yo me amo, si yo me respeto, si yo me valoro, voy a respetar, valorar a la otra persona. Si yo no me respeto y no respeto a la persona que está a mi lado, entonces ¿por qué los matrimonios no duran? ¿Por qué los noviazgos no duran? Porque nadie está satisfecho con lo que el Señor le ha regalado. Se cansan, nos cansamos rápido de la persona que está a nuestro lado. Y por eso ahí cometemos también nuestros conceptos básicos de fe. Y último mandamiento: no codiciar los bienes ajenos. Muy bien, Yaham. No codiciar los bienes ajenos. Acá nadie codicia los bienes ajenos. Ninguno, ni ustedes ni yo. Somos, mejor dicho, creo que es el único mandamiento que cumplimos a la perfección. ¡Mentiras! Porque ya vemos a alguien que compró algo y yo compro otra cosa mejor y la pongo de frente. Ya veo que una persona se fue de viaje y yo automáticamente después me voy de viaje. Ya veo que una persona compró ahí su televisor y lo puso y yo voy y me compro uno más grande. Porque yo deseo, yo anhelo tener más que la otra persona. Codicio tener más cosas que las otras personas. Y eso es un pecado grave, mis queridos hijos. Y son los conceptos básicos de nuestra fe. Y como decíamos, todos esos 10 mandamientos se resumen en uno solo: en amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el que ama a Dios no va a jurar el nombre en vano. Porque el que ama a Dios va a santificar las fiestas. Porque el que ama a Dios respeta y ama a su padre y a su madre y lo honra. El que ama a Dios no va a matar. El que ama a Dios no va a ir en busca del placer de la carne, a cometer actos impuros. El que ama a Dios no va a robar en ningún momento, no se va a copiar de las cosas, ni a robar identidad, ni robar objetos. El que ama a Dios no va a levantar falsos testimonios, no va a juzgar, como pasa mucha gente que pasa y entra por acá, que se deja endemoniar. El que ama a Dios no va a desear al hombre o la mujer del prójimo, porque se va a valorar, se va a respetar. El que ama a Dios no va a codiciar nada de los demás, porque Dios le va a bendecir con tantas cosas maravillosas. Andrea, los santos nunca pecaron. Claro, todos pecamos. Para llegar a la santidad tuvimos que pecar. Pero reconocer lo que hacemos. Entonces,
Los mandamientos de la ley de Dios hace parte de unos conceptos básicos de nuestra fe que todos nos los debemos de saber al derecho y al revés, y debemos saber qué significa cada uno. Si no lo sabemos, pues hoy ya no hay excusa, porque ya sabemos que es un concepto básico de nuestra fe. Un concepto básico de nuestra fe. ¿Qué más tenemos dentro de esos conceptos básicos de nuestra fe? Que ya lo compartía Rigo, que son los sacramentos. Los sacramentos que son los que vamos a empezar a desmenuzar y a desfragmentar para conocer más adelante. Pero que ya sabemos los sacramentos. A ver, ¿cuáles son los sacramentos? ¿Y cuántos son los sacramentos? Bautismo, primero, muy bien. Segundo, 7, muy bien, Arrigo. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo sacramento? Nadie me ha dicho el segundo sacramento. Nadie lo ha dicho. Ay, de por Dios santísimo. Ahí está, confesión. ¿Quién lo dijo? Confesión, lo vi por ahí. ¿Quién lo dijo? A ver. Yajaira, penitencia, confesión. Muy bien, el segundo sacramento es la penitencia o la confesión. Tercer sacramento, sí lo dijeron, que es la Eucaristía. El cuarto sacramento, que sería la confirmación. El quinto sacramento, que sería el orden sacerdotal, o el sexto con el matrimonio. Y el último, el séptimo, que sería la unción de los enfermos, mis queridos hijos. Padre, ¿y todos no cumplimos todos los 7 sacramentos? No, porque recordemos que hay unos sacramentos que son de servicio a la comunidad, hay otros sacramentos que son de iniciación. Entonces los del servicio especialmente es el orden sacerdotal y el matrimonio, para que lo tengamos presente, que también cuando estemos más adelante, que veamos los sacramentos, pues vamos, pero sí los debemos de tener ahí presentes, que los sacramentos, y debemos de saber, hay muchas personas que no se lo saben. Hay padres que el factor del producto no altera el resultado. Pues en los sacramentos sí, porque es que tú no te vas a casar primero antes del bautismo. Tú no vas a hacer la primera comunión antes de la reconciliación. Entonces, ellos sí tienen un orden y verdaderamente los tenemos que tener presente. Ahora, otros conceptos básicos, mis queridos hijos, que debemos de saber son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y hay muchos que nos... ¡Ay! ¿La Santa Madre Iglesia tiene mandamientos? Pues sí, mis queridos hijos, la Santa Madre Iglesia tiene mandamientos. ¿Y cuántos son? ¿Quién me dice? ¿Cuántos son los mandamientos de la... Eso, son 5, Junior, muy bien. Son 10, dice. No, no son 10. ¿Cuántos son? Son 5. Son 5 los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Yo no sabía. Sí, son 5. ¿Y cuál será el primero? Ustedes que son más católicos que yo. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Oír misa los domingos y las fiestas de guardar. Muy bien, Mari. Ese es el primer mandamiento que nosotros debemos de cumplir. Oír misa todos los domingos. Mire, no nos dice que entre semana. Nos está diciendo todos los domingos y solo nos pide 1 hora. Y las fiestas de guardar, que son esas fiestas de precepto, esas fiestas de Navidad, como la celebración del 25 de diciembre, como la celebración del 1 de enero, como las fiestas que nos manda la iglesia, las fiestas de guardar. Muy bien. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Segundo mandamiento.
¿Cuál es el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Confesar los pecados o al menos una... Muy bien, Arrigo. Confesarnos, vea, confesarnos al menos una vez al año. Confesarnos al menos una vez al año. No nos pide ni que cada 8 días, ni que no. Aunque nosotros estamos invitando que nos confesemos una vez al mes. Pero en lo posible nos dice una vez al año. ¿Y qué complique es que nosotros nos confesemos una vez al año? Hay personas que se confiesan una vez a la semana. Como le digo, las viejitas chismosas de mi iglesia. Que se confesaron y a los 5 minutos, Padre, ¿me vuelve a confesar? Les digo chismosas de cariño. Ya sabe que siempre les tratamos así con todo el cariño. Pero sin ellas, ¿qué sería de nosotros en su oración? Confesarnos, y es algo que debemos de saber, y muchos no lo sabemos. Tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Se ríen, se están riendo por mis viejitas chismosas? Les digo así de cariño y nos reímos. Tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Comulgar al menos una vez al año. Comulgar, vea, no nos dice ni que todos los domingos. Así como nos manda que al menos nos confesemos una vez al año, nos invita que comulguemos al menos por Pascua. Por Pascua. Nos podemos confesar antes de la Pascua y vivir esa Pascua. Una vez al año. No nos dice que debemos de comulgar todos los días, todos los días del año. No, una vez. Una vez. Por Pascua. Pero nosotros lo hacemos todos los días porque necesitamos de ese maná bajado del cielo, de ese alimento maravilloso. Cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Ayunar. ¿Ayunar cuándo? ¿Cuándo hay que ayunar? ¿Cuándo hay que ayunar? ¿Quién me salva la patria? Ustedes que son más católicos que yo, ¿cuándo hay que ayunar? Porque si nos manda la Santa Madre Iglesia a ayunar, ¿pero qué días? Buenas noches, Padre, ¿cómo están? Bendiciones. Todos los días. No, miércoles y viernes. Miércoles de ceniza, muy bien. Miércoles de ceniza en Cuaresma. Viernes Santo, muy bien. Entonces debemos ayunar por lo menos miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma. Ayunar. No nos dice que ayunar todo el año, ni que ayunar todos los días. Que lo podemos hacer, claro, cuando tenemos algo, cuando le vamos a ofrecer algo al Señor. Pero por lo menos mínimo debemos de ayunar, el miércoles de ceniza y todos los viernes de Cuaresma. Ayunar. Y eso nos ayuda especialmente para nosotros. Y el quinto mandamiento que muchos cumplimos todos los meses. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Ayudar a la Santa Madre Iglesia con sus necesidades. Ayudar a la iglesia. Ayudar con la limosna a la iglesia. Muy bien. Se nos dice que especialmente debemos ayudar o pagar o aportar con nuestro diezmo, ayudar con la limosna. Pero casi siempre, mis queridos hijos, eso se ha ido variando. Recordemos que antiguamente teníamos lo que eran las primicias, la ofrenda, la limosna, el diezmo. Entonces, ¿cuáles eran las primicias? Ayúdenme, que ustedes son más católicos que yo. ¿Cuáles eran las primicias? En Cuaresma, si se quiere adelgazar. Ayuno todos los días. ¿Cuáles eran las primicias? ¿Qué son las primicias? ¿Las primicias qué son? Primicias a la 1, primicias a las 2. Primera cosecha, muy bien, la primera cosecha. El primer salario del año, muy bien. Las primicias era
lo primero que me daba el Señor, que me concedía el Señor, y que yo lo tenía que dar a la iglesia. Entonces, si yo tenía una huerta y sembraba el cultivo, los primeros frutos que diera ese arbusto, esa cosecha, los tenía que donar a la iglesia para el sostenimiento y ayuda de los pobres. Y hay mucha gente que lo dice, por eso hay mucha gente que dice, Señor, cuando yo tenga mi empleo, parte de mi sueldo o mi primer sueldo, lo voy a destinar para retribuírselo. Claro, hoy día con la situación, pero si al menos algo de lo que ganas lo puedes retribuir. Son las primicias de mi primer sueldo, de mi primer salario, de mi primer cultivo. Cuando las vaquitas tenían sus becerros, el primer becerro, no todos los de todos los años, el primer becerro, si se dice becerro, sí, becerro, que daba la vaquita, automáticamente era el que donaban a la iglesia, porque es las primicias, y eso se ha perdido. Bueno, cuando tenemos parroquia en el campo, allá todavía le llevan los huevitos de la gallina, le llevan la primera lechita, le llevan muchas cosas, porque aún se cree en las primicias. Después de las primicias viene la limosna. ¿A quién se le da la limosna o qué es la limosna? El primer sueldo después de conseguir un trabajo. Y mucha gente hace eso y se le multiplica porque es importante. ¿Qué es la limosna, mis queridos hijos? Uy, hoy mejor dicho me estoy alargando. ¿Qué es la limosna? ¿A quién se le da la limosna? ¿A quién se le da la limosna? ¿A quién le damos la limosna? A la una, a los más necesitados, a los menos favorecidos. Muy bien, la limosna no se le da a la iglesia, porque la iglesia no es limosnera. Pero tenemos la visión que la limosna se le damos a la iglesia. La limosna no se le da a la iglesia. La limosna se le da a las personas más necesitadas, a los que están ahí cuando tú ves por el camino, a los que piden una ayuda económica, a los que están pasando necesidad, a los que se suben por ahí de vez en cuando a pedir una limosnita por el amor de Dios. Hoy en día hay que aprender a discernir mucho cuando damos la limosna, porque hoy día se está convirtiendo en un negocio. Hay unos que ya no están pidiendo dinero, sino regálame algo de comer. Pero eso lo están vendiendo. Regáleme una bolsa de leche, regáleme una bolsa de arroz, regáleme una libra de chocolate. Pero eso lo están vendiendo y se están lucrando más de lo normal. Entonces tenemos que orar. Y cuando demos no tenemos que decir, no, es que no le doy porque es que se lo va a beber, se lo va a fumar, no sabemos la necesidad. Pero sí tenemos que decir, de lo mismo que tú me diste, Señor, con el mismo amor que me diste, yo te lo entrego y cumplo lo que dices. Allá Él si se lo fuma, allá Él si se lo bebe, allá Él si se lo pecatea, mecatea, allá Él. Después viene algo que se llama la ofrenda. ¿A quién le damos la ofrenda? Ya lo leo, espero y conecto mi celular o si no nos quedamos sin señal. ¿A quién le damos la ofrenda, mis queridos hijos? La ofrenda. ¿A quién le damos la ofrenda? En la Eucaristía, en la misa, muy bien. La ofrenda al párroco, a la iglesia. Que recuerden que eso lo administra la iglesia. Ahí es donde llevamos nuestra ofrenda. ¿Y cuál es nuestra ofrenda? ¿Y qué es nuestra ofrenda? Pues lo que el Señor me concede a mí que yo comparta. Para el sostenimiento de la obra, para el sostenimiento de la parroquia, para las obras que tenga el Padre, para las necesidades, porque dice la palabra de Dios que nosotros también merecemos de nuestro salario. Y por eso casi siempre les digo, si desean ayudarme, compartiendo, ofrendar, ahí están los medios para que podamos ofrendar. No dar limosna, sino ofrendar de la misma manera que ofrendamos en la parroquia, de la misma manera que podemos ofrendar por los medios. Entonces, y lo último es el diezmo. ¿Qué es el diezmo?
Ay, no, es que eso es directamente de nuestros hermanos separados. Recordemos que no podemos hablar de ellos, pero hay muchos que lo toman de. Ustedes ya saben. Entonces, ¿qué es el diezmo? El diezmo, ¿qué es el diezmo? Es la 10ª parte del salario. Bueno, más que del salario, es la 10ª parte de lo que yo poseo en el momento. Y es algo que yo sí he enfocado mucho a los niños, en que desde pequeños se deben de aprender a diezmar. Las personas que diezman se les multiplica, y eso es verídico. Ay, pero yo ¿por qué no tengo más dinero? Porque se te multiplica en salud, se te multiplica en trabajo, se te multiplica en alimentación, se te multiplica en prosperidad, y no te va a faltar el pan de cada día. El 10%, entonces hay que enseñar a nuestros niños esa labor. Y cuando yo dicto clases en el colegio, siempre tienen una alcancía. Y aquí en Colombia, pues no es mucho lo que le den a los niños para las 11, pero mínimo les dan 2.000 pesos. Y el 10% de esos 2.000 pesos son 200 pesos colombianos. Y es lo que uno dice cada domingo que tú vayas. Si tú vas solo los domingos a misa, pues todos los días vas a guardar 200 pesos. Y el domingo que vayas, pues vas a depositarlo allá. Y los niños desde pequeños empiezan a dar testimonio. Si tú siembras tacañamente vas a cosechar. Pero si tú siembras con todas las bendiciones, vas a recoger. Entonces, se indica que eso, la Iglesia Católica no invita a que sea obligatorio, no es obligatorio, pero se invita a que las personas lo pongan en práctica, No es obligatorio, pero efectivamente es prosperidad para nuestra vida. Entonces, mis queridos hijos, esos serían también parte de los conceptos básicos de nuestra fe. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que muchos puede ser que no los conocíamos, pero hoy sí los conocemos. Entonces hay una persona, por ejemplo, de los Estados Unidos, una, que desde que yo fui mi primera vez a los Estados Unidos, como sabemos que las parroquias en los Estados Unidos pues son muy pudientes, lo tienen todo, no les falta nada, y las parroquias latinas sí pasamos necesidad. Por eso cuando ustedes conozcan un padre latino, cuando tengan la posibilidad de compartir con los padres latinos, los que están en el exterior y demás, que han salido de México, de Colombia, de Honduras y están en los Estados Unidos, de Nicaragua y demás, y tengan la posibilidad de apoyar a un sacerdote latino, háganlo con su ofrenda. El hecho que no la dé allá en su iglesia no quiere decir que no se la pueda enviar a un padre. El hecho que pueda compartirle su diezmo mensual. ¿Sí? Pero es eso, que nosotros podamos compartir y podamos crecer en nuestra fe. Otro concepto básico de... Ay, me estoy extendiendo, pero vamos a terminar así sea la primera parte. Otro concepto básico para nosotros, otro concepto básico de nuestra fe son los dones del Espíritu Santo. Los que hablábamos en pocos días anteriores que espero que no se nos olviden. ¿Y cuáles serían los dones básicos? Los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles serían los dones del Espíritu? Yo vivo en Estados Unidos y yo miro la diferencia. Claro, madre, nosotros acá estamos, pero Dios nos sostiene. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Ese tema me gusta, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Que ya lo tocamos. Sabiduría, muy bien. Fe, esperanza, caridad, muy bien. Padrecito, yo una Navidad que pueda estar con mi esposo. Bueno, bendiciones para usted, padre, bendiciones. ¿Quién más? Ciencia, piedad, listo. Entonces, básicos: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios, ciencia. Y esos hacen parte de los conceptos básicos, de nuestra fe.
Y que los pedimos todos los años, que muchos los tienen nuevitos sin estrenar, como decía el Chavo del Ocho, nuevitos sin estrenar. Pero otros sí los estamos usando, otros los estamos pidiendo todos los días, otros no sabemos que los tenemos y no los usamos. Pero todos esos que ustedes dicen, entendimiento, fortaleza, consejo, piedad, temor de Dios, pero hoy día el temor de Dios sí que está como por allá escondido. Y esos dones del Espíritu Santo, mis queridos hijos, que también hacen parte de los conceptos básicos de nuestra fe, nos llevan a tener unos frutos, ese sí que está más perdido aún. Ese sí que está más perdido aún. Y nos lleva a tener unos frutos, mis queridos hijos, porque muchos tenemos los dones. Pero ¿cuáles serán los frutos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, mis queridos hijos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Y con ello vamos a terminar la primera parte. Paz, alegría, muy bien, ¿qué más? Longanimidad, sí, muy bien, ¿qué más? ¿Cuáles son los frutos? Generosidad, muy bien, ¿qué más? Son muchos, pero quiero leer algunos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos, vamos, ¿cuáles son los frutos? Amor, paciencia, que nos falta mucho. ¿Qué es longanimidad? Consejo, tolerancia, bondad. ¿Cuáles más son? Mansedumbre, muy bien, ¿qué más? ¿Cuál más? Sigo leyendo. Caridad, piedad, muy bien, ¿cuál más? Caridad. Consejo. Longanimidad. Para la persona que me escribió es como, bueno, es como no, es generosidad, amplitud de las ideas y nuestra propia conducta que sea revelada. Mansedumbre, muy bien. Obediencia, muy bien. Entonces, caridad, paz, longanimidad, benignidad, fe, continencia, que no se nos olvide. Gozo, porque como dice la canción, gozo yo tenía, pero lo buscaba donde no lo había. Paciencia, bondad, mansedumbre, modestia, caridad. Bueno, y todos esos, mis queridos hijos, y esos frutos, pues nos los concede los dones del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hijos, son conceptos que muchas personas no conocemos. Son conceptos, fortaleza, son conceptos de nuestra fe básica que viene un hermano separado, nos da 3 vueltas y nos dejamos derrumbar. Son conceptos que ustedes y yo le debemos de inculcar a nuestros niños. No es difícil empezar a hablarle todos los días, cada día un mandamiento. No es difícil hablarle de los sacramentos, inculcarlos. Ya los muchachos de 14, 15 años no quieren llevar los sacramentos. Son los conceptos de nuestra fe católica. Nos faltan más, pero el tema es bastante extenso, que mañana continuamos con otra parte de los conceptos básicos de nuestra fe. Pero que estos que hemos meditado hoy, que son muy sencillos, que fueron los mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos, que los vamos a ir discerniendo cuando empecemos el tema de los sacramentos, que es muy importante, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Pero nos faltan muchos más que los vamos a ver mañana.
como las virtudes teologales, que son importantísimas. Pero eso queda para el día de mañana. Somos católicos y no sabemos lo básico de la fe católica. Por eso los hermanos separados nos emboban. Así es. Y por eso, Padre, pero ¿para qué nos va a hablar de los conceptos básicos de la... ¿Para qué nos va a hablar de los mandamientos? ¿Para qué nos va a hablar de los mandamientos de la Santa Madre? ¿Para qué nos va a hablar de los dones del Espíritu Santo si Él solo sabe todo el mundo? Bueno, dígame. Entonces, es empezar, háganle la pregunta a nuestros hermanos separados en vez de pelear. Venga, ustedes, ¿cuáles son los sacramentos? Venga, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Pero son cosas básicas que hay veces por ser básico uno dice, eso es muy básico, ¿eso para qué? Pues para que vea que todo eso nos sirve a nosotros como católicos. Y como siempre les he dicho, a mí me gusta formar, porque yo he llorado por la iglesia, yo he sufrido por las respuestas de los fieles. Y si no educamos a nuestro pueblo, si no educamos a nuestra comunidad, pues se nos van a seguir riendo de nosotros, nos van a seguir embobando si no cumplimos, si no explicamos. Y cuando veamos el sacramento de la penitencia, pues vamos a volver a tocar los mandamientos. Por eso estamos dando una repasadita suavecita de los conceptos básicos de nuestra fe, porque en los sacramentos vamos a ahondar en cada uno de ellos. Pero debemos de saber, es que en pocas palabras, mis queridos hijos, hay veces uno les pregunta a las personas, y lo voy a tocar en estos 2 minuticos que me quedan, así me extienda a 5 minuticos para que iniciemos nuestro rosario. Hay veces nosotros como católicos no nos sabemos ni las oraciones básicas como católicos. Y eso es preocupante, mis queridos hijos, que uno les diga, dígame el acto de contrición. Ay, ¿cuál es el acto de contrición? ¿Ese no es el mismo que el yo pecador? 60 años y todavía no sabemos cuál es el acto de contrición o el yo pecador. Persígnese. ¡Ay! ¿Cómo es? ¿Es el de las crucecitas o es el otro? Persígnese, santígüese, sígnese, porque recordemos que son 3 muy distintos. Pero nosotros hay veces no sabemos ni qué es persignarse, no sabemos ni qué es signarse, no sabemos ni qué es santiguarse, y somos católicos. Eso, Lulu, lo peor, Padre, no se saben persignar, ni santiguar, ni signar. Pero somos católicos, vamos todos los domingos a misa, ayudamos en la iglesia, servimos a la iglesia, y ¿cómo estamos viviendo nuestra fe, mis queridos hijos? Hay muchas personas que no se saben el Padre Nuestro y no se saben el significado de cada una de las frases del Padre Nuestro. Y es nuestra fe. Los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Cuando quieran orar, oren de la siguiente manera. Muchos no se saben el Ave María y le vamos poniendo palabras, le vamos quitando palabras. El Ave María es el Ave María. Dios te salve María, Dios te salve María, Madre nuestra, y le ponen y le quitan y le hacen y le ponen y ruega por aquellos que no tienen hogar y por nosotros pecadores. El Ave María no se modifica, el Ave María es el Ave María. Porque no podemos modificar ni poner un punto, ni una coma, ni modificar lo que ya está, porque estaríamos en contra. Y es muy importante, y uno escucha esos santos rosarios donde le ponen una palabra, le quitan Madre de Dios y Madre Nuestra y y Madre de los pobres y El Ave María es el Ave María. Es nuestra fe. El acto de contrición, muchas personas no se saben. A ver, ¿quién me escribe ahí un pedacito del acto de contrición? Hay que recordar, mis queridos hijos, que en México o en algunos lugares cambian algunas palabras, pero casi siempre todo inicia igual. El acto de contrición, y no sabemos ni en dónde se dice el acto de contrición.
¿Quién dijo yo? Jesús mi Señor y Redentor. Eso muy bien, Ana. Jesús mi Señor y Redentor, porque lo confunde con el yo pecador. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Ese es el de México. Muy bien. Jesús mi Señor y Redentor. Entonces, es importante que nosotros lo sepamos. Hay muchas personas que no lo saben. Que se lo inculquemos a los niños porque hace parte de nuestra fe, de nuestra doctrina. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados. Que ese es. Ahora, el Gloria. El Gloria, que yo me acuerdo que cuando daba catequesis para que se aprendieran los niños el Gloria, entonces, pero no. Entonces, una vez le dije, vamos, digamos el Gloria, y empezaron. Estaba yo así, entonces, digamos el Gloria, y empezaron, Gloria, Gloria, aleluya. No, ese no dije, digamos, no cantemos, es el Gloria a Dios en el cielo. ¿Sí? Y es que lo tengamos presente, que la oración del Gloria hace parte de nuestras oraciones básicas. No, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, no, ese todavía no, pero también hace parte. El Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Ahora, el yo pecador. Y lo confundimos mucho el acto de contrición con el yo pecador. ¿Cuál es el yo pecador? Ese lo decimos siempre que vamos a la iglesia, siempre que estamos en la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y eso, y que decimos que por mi culpa, ese es, y lo debemos de recitar con todo. No es yo confieso ante Dios Padre, porque hay veces es sentir la oración. Por eso nos critican tanto a los católicos que parecemos loros. Por eso nuestros hermanos separados entran al Santo Rosario y dicen que parecemos loros porque Dios te salve María llena eres. No, las oraciones hay que sentirlas, hay que vivenciarlas, que salgan del fondo de nuestro corazón. El credo, mis queridos hijos, el credo. Recordemos que tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Bueno, el largo, que lo hacen mucho en los Estados Unidos. Y el credo de los apóstoles, que es el cortico. El cortico. El salve, son oraciones básicas y hay muchas personas que no se saben. El salve. Los niños hay que inculcarlos. Son oraciones básicas que nosotros debemos de saber. ¿Por qué son básicas para nosotros los creyentes? Y por eso decían los discípulos en Lucas capítulo 11 versículo 1, si mi memoria no me falla, recuerden que yo no soy biblista como el Padre. Hoy todos hablaban del Padre Toro al mediodía y yo decía, ay Señor mío y Dios mío. Pero si no me falla es Lucas 11 versículo 1, donde le dicen los discípulos al Señor, Señor o Maestro, enséñanos a orar. Y por eso todos los días nosotros debemos de clamar al Señor diciéndole, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y nos enseñó a orar especialmente con esa oración maravillosa del Padre Nuestro. Del Padre Nuestro. Muy bien, mis queridos hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,